Llamamos al profesor Andrés Chan. También tiene colaboradores al señor Jaén, M. Aguilar, J. Castañeda, M. Vázquez y G. Zúñiga dentro del proyecto Alvarado y Pile. Y el proyecto es experiencia en el establecimiento de un vivero para la multiplicación de especies nativas frutales para el enriquecimiento del bosque natural existente en el Centro Regional de Darién y la reforestación de la subcuenca del río Nicanoro. Con ustedes, el profesor Chan. Buenas tardes, señor vicerrector, profesores, estudiantes, asistentes a este Congreso de Extensión, especialmente a mis colaboradores que están aquí presentes, la profesora María Vázquez, el doctor Edwin Pile, la licenciada Narcisa Jaén, la profesora Gloria Zúñiga, los que no están, el ingeniero Melanio Aguilar, el profesor Aquiles Álvarez y el profesor Jaime Castañeda. Realmente este proyecto ha sido el esfuerzo del trabajo colaborativo que hemos tenido y que un día nos propusimos aprovechar fuentes de financiamiento externo para hacerlo realidad, a través del programa de pequeñas donaciones de las Naciones Unidas, con el apoyo y en alianza estratégica con la Fundación Sembradores de Esperanza y el Centro Regional Universitario de Darién, surge la idea de establecer un vivero tecnificado para la producción de especies nativas forestales, especies de uso múltiple, árboles frutales, con la finalidad de enriquecer el bosque secundario de 20 hectáreas, propiedad de la Universidad de Panamá, en el Centro Regional Universitario de Darién, y la subcuenca del río Nicanor, que pasa muy cerca de los terrenos nuestros. En efecto, este objetivo nos lo planteamos, ¿por qué? Porque en los últimos 20 años, específicamente desde 1996 hasta el 2016, el hato ganadero de la provincia de Darién pasa de poco más de 29.000 reses a aproximadamente más de 205.000 reses, de acuerdo a datos de la Contraloría General de la República. Es decir, la frontera agrícola y ganadera se está extendiendo en la provincia de Darién y esto ha traído como consecuencia deforestación y deterioro de ese patrimonio natural que tiene la provincia más grande de la República de Panamá. En efecto, ante eso nos planteamos el objetivo general. Bueno, vamos a establecer un vivero que nos permita reproducir las especies en peligro de extinción, maderables y no maderables, para reforestar áreas degradadas o bien a través de la carrera de Ingeniería Agroforestal que desde hace 20 años inicia en el Centro Regional Universitario de Darién a nivel de técnico y que hoy es parte de la oferta académica de nuestra unidad académica como una ingeniería en agroforestería. ¿Cuáles especies cultivamos? Caoba, cedro amargo, cocobolo, corotú, cortés negro, espabé, guachapalí, guayacán, roble y tenicú. Algunas maderables, otras de uso múltiple. ¿Con qué finalidad? Bueno, implementación de sistemas silvopastoriles como alternativa a los sistemas tradicionales de ganadería extensiva. La idea nuestra es incorporar sí, los árboles dentro de los potreros en arreglos que permita que el pasto crezca de una manera productiva, pero que se genere un microclima adecuado para que el ganado pueda pastorear y que mejoremos las condiciones ambientales de los potreros. De igual manera, otra de las justificaciones que tiene el proyecto es que los servicios de agua potable en la provincia de Darién son deficientes. Hace un rato escuchaba la presentación del colega y hablaba de la red de distribución. Nuestra red de distribución realmente es deficiente. Y la forma de tener un respaldo para las comunidades son los acueductos rurales
que vienen de la Reserva Hidrológica Filo del Tallo y que es la que mayormente está teniendo presión por parte de los ganaderos. Entonces, para nosotros era importante atender la problemática existente en 19 fincas que están en la subcuenca del río Nicanor y que van hasta la Reserva Hidrológica Filo del Tallo. Como complemento y para incorporar a nuestros estudiantes a través del servicio social, los estudiantes de la licenciatura de edificación son parte del proyecto y se encargaron de toda la primera fase, recibiendo materiales, marcando el terreno, nivelando el terreno, armando la estructura del vivero, haciendo los pilotes, seguimos, montando la estructura del vivero, seguimos, instalando el sistema de riego, de microaspersión y nebulización, porque Darién es una provincia que tiene un clima bastante, bueno, es bastante caliente, ¿no? Entonces, este sistema es, o sea, dentro del vivero hay mucho calor. Entonces, para eso los nebulizadores, para bajar un poco la temperatura, y eso, si hay alguna pregunta, lo explicaré más adelante. Seguimos instalando hasta allí. La anterior, por favor. Nivelación dentro del vivero, la instalación de las bombas, ¿verdad?, para lo que es el riego. Seguimos y finalmente llegamos a la fase donde los estudiantes de las carreras mencionadas visitaron las fincas de los productores de la subcuenca del río Nicanor para hacer un diagnóstico para ver qué teníamos, qué encontrábamos en estas fincas. ¿Seguimos? Posteriormente se hizo la compra de la semilla y se llenaron 25.000 tubetes, que le llamamos. Se sembraron 25.000 semillas. Seguimos, ¿verdad? Ahí ven a los estudiantes en diferentes fases de llenado y de la siembra de las semillas dentro de los tubos. Seguimos, ¿verdad? Y aquí ya estamos, anterior, en la fase de selección de las plántulas. Debo mencionar, adicional a esto, que todo el trabajo que han visto fue coordinado por la estudiante, hoy ingeniera agroforestal, Anabeli Ramos, que se incorporó al proyecto como su práctica profesional con opción de grado, y fue la que supervisó todo el trabajo de los estudiantes de las diferentes carreras, y bueno, ella también desarrolló un trabajo ya técnico dentro de lo que fue el desarrollo del proyecto. ¿Seguimos? Finalmente, se sembraron 25.271 semillas, de las cuales hubo un 43% de germinación. Aquí me preguntarán, ¿por qué tan bajo? Bueno, la semilla que importamos tuvo 99% de germinación, no tuvimos problema. El problema estuvo en la semilla que se colectó en los bosques nuestros, no fue el mejor manejo, y estamos tomando las medidas de prevención para que este año, ¿verdad?, no se diera la situación. Seguimos. Finalmente, esta es la estudiante Anabelis podando raíces durante el proceso, los diferentes tipos de abono foliar que se utilizaron durante el proceso de crecimiento. Seguimos. Los plantones ya en desarrollo, ella hacía mediciones semanales, tomando fotos, y a través de una aplicación informática que, si alguien quiere preguntar, aquí está el doctor Edwin Pile que puede ampliar el tema, se toman las fotos, se les pone una escala y hacemos la medición a través de una herramienta o de un software. Este fue el crecimiento por especie al momento del trasplante definitivo, donde la especie con mayor crecimiento en vivero fue el corotú. Seguimos. Gráfica de crecimiento, si se dan cuenta al final de la gráfica, en el eje de las X tenemos la medición días después de la siembra. Al final es donde se incrementa el crecimiento porque aplicamos nitrógeno para estimular crecimiento. Durante la primera fase no aplicábamos nitrógeno porque estábamos generando o propiciando el crecimiento radicular dentro de los tubos, que en efecto van a ser parte de, y eso lo comentaré al final, de
trabajos de tesis que se están realizando en este momento. Esto fue el año pasado. Seguimos. Aquí ya en la fase de trasplante de los plantones anterior, fíjense, 16.639 plantones se cultivaron dentro del vivero, de los cuales 1.331 fueron sembrados en el bosque de Galería de la subcuenca del río Nicanor, 2.500 fueron sembrados en el bosque del Centro Regional Universitario de Darién, y la diferencia fue distribuida en fincas de productores que solicitaron a la administración del proyecto que querían plantarlos dentro de sus fincas para incorporarse pues a lo que estábamos promoviendo dentro de este proyecto. Seguimos. Fíjense, así se veía al final el vivero con la producción que teníamos. Ahí está el señor Melquiades Villarreal. Cada contenedor de esos tiene 96 plantones, que es la ventaja que le vemos nosotros del sistema tradicional, que es en bolsas, y que cuando yo voy a campo, yo podré llevar 2 bolsas en cada mano, o una caja con 4 o 6 plantones. Ese señor ahí donde usted lo ve llevaba 96 arbolitos, y cada uno de nosotros que llevaba una caja nos permitía llevar una mayor cantidad de plantas al área donde íbamos a reforestar. Ahí tenemos al profesor Melanio Aguilar dentro o durante la actividad de reforestación, y a un grupo de estudiantes del Técnico Nacional de Fronteras que participaron de esta actividad. Seguimos. Aquí se sembraron 192 en la finca del señor Calixto Santo, 214 en la finca del señor Damián Montenegro, 61 plantones en la finca del señor Manuel Castro. Seguimos. Y el resto lo distribuimos, como dije anteriormente, 2.500 dentro del bosque del Centro Regional Universitario de Darién. Nosotros tenemos un sendero ecológico que hemos estado trabajando y que está abierto tanto a público nacional como a turistas de otras partes del mundo. Entonces vemos, esta es una estructura de observación que montó allí el Instituto Gorgas, porque están haciendo estudios ellos. Aquí en este bosque hay 4 grupos de monos aulladores, y ellos están haciendo algunos estudios para ver la posibilidad de que no haya una reemergencia pues, de lo que es la fiebre amarilla. Entonces ellos montaron esa estación de observación y han estado haciendo diferentes tipos de actividades dentro del bosque para hacer los monitoreos que corresponden. Seguimos. Esto es un mapa temático de lo que es el sendero. Son 800 metros de sendero, la parte roja, ¿verdad? Y los diferentes tipos de especies o los diferentes tipos de especies que podemos observar dentro del recorrido. Seguimos. Estudiantes en el sendero haciendo la reforestación que corresponde. Seguimos. Siguen los estudiantes. Este es un grupo de estudiantes de universidades de Estados Unidos y de Inglaterra que vinieron con brigadas globales en el año 2017 e hicieron un recorrido en el sendero. Seguimos. Esto es un evento de divulgación del proyecto que realizamos en el Centro Regional Universitario de Darién y que conocemos como conversatorio científico. Allí la estudiante Anabeli Ramos hizo su presentación de su práctica, el informe final de práctica profesional, que fue el desarrollo del proyecto. Seguimos. Seguimos. Como es una alianza estratégica entre la Fundación Sembradores de Esperanza y la Universidad de Panamá, con la Fundación Sembradores de Esperanza se desarrolló un seminario de economía familiar con los grupos de familias que forman parte de Fundación Sembradores de Esperanza y la empresa Deloitte sobre economía familiar. De igual manera, en el marco del proyecto se hizo una visita a Los Santos, a la finca La Más Bellaca, con productores, estudiantes y personal técnico del Centro Regional Universitario de Darién que se movió hacia el área de Pedací. Seguimos. Este es un taller participativo que realizamos con productores del área de Nicanor, cuando estábamos en el proceso de sensibilización de lo que iban a ser las diferentes actividades del proyecto, y de igual forma, y no se me puede quedar, los estudiantes de la licenciatura en
desarrollo comunitario jugaron un papel fundamental en el desarrollo de los talleres participativos que se desarrollaron en la comunidad de Nicanor. Seguimos. Aquí estamos construyendo algunas estaciones, sobre todo de descanso dentro del sendero, para que cuando las personas lo recorran puedan descansar o puedan hacer algún tipo de actividad de observación. Seguimos. Y finalmente, esto ya es este año, después de haber ejecutado el 100% del proyecto, cuando presentamos el informe final, el organismo que nos financió la primera fase quedó satisfecho. Nos solicitaron continuar qué idea teníamos para darle sostenibilidad al proyecto, y uno de los problemas que no mencioné fue el agua. Darién, a pesar de que tiene muchos ríos, tiene problemas de agua, y serios. Después de febrero, de la estación seca que pasó, nosotros en el centro regional nos pasamos casi 20 días sin agua, estando inclusive ya los cursos de verano. Entonces fue uno de los principales problemas, por eso es que no podíamos seguir produciendo, no teníamos agua ni siquiera para las necesidades básicas del centro, no podíamos destinar agua para producir dentro del vivero, y nos propusimos como segunda fase en este 2018 la instalación de un tanque de agua de 20.000 galones, ya está instalado, y un sistema de cosecha de agua para aprovechar la lluvia que está cayendo en este momento, y que nuestra finalidad y nuestro objetivo básico al último día de la estación lluviosa del 2018 es que ese tanque de 20.000 galones quede lleno. Nos permitirá seguir produciendo durante la estación seca y tener los plantones listos para junio, que es cuando se produce el día de la reforestación, con la política que se ha estado desarrollando de el 1.000.000 de hectáreas de este, que es un programa de gobierno. Entonces, para nosotros es fundamental lograr eso de aquí a diciembre, llenar el tanque con agua lluvia y permitir la sostenibilidad del proyecto para seguir produciendo durante el 2019. De igual manera, tiene como objetivo este año producción de 25.000 plantones que serán llevados a campo en junio del 2019 como parte del proyecto, de la ampliación del proyecto de este año. ¿Seguimos? Este es el sistema ya, ese es el techo que vamos a utilizar para colectar agua, ya se está conectando, esto fue la semana que pasó, es algo reciente. ¿Seguimos? Y bueno, muchas gracias, esa es la experiencia nuestra, y cualquier pregunta a la orden. Agradecemos al profesor Chan. Inmediatamente llamamos a la profesora Yamilka Guerrero, de tal manera que nos presenta la ponencia Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Económico de los Municipios Turísticos de la región de Azuero. La damos a la profesora Guerrero. Muy buenas tardes. Mi nombre es Yamilka Guerrero. Soy docente de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de aquí de la Universidad de Panamá. Yo le voy a presentar mi trabajo de investigación doctoral, Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Económico de los Municipios Turísticos de la región de Azuero. Sigue pasando. Bien, ¿por qué llegamos a este tema de investigación? ¿Sí? Nosotros, para llegar a un planteamiento de investigación, nosotros tenemos que encontrar una problemática dentro de una situación. En el caso del turismo, la realidad problemática que nosotros estamos pasando es que el turismo en Panamá ha ido decreciendo, ¿sí? Esa es la realidad. Muchos, incluso se vio en la noticia de que muchos hoteles están cerrando sus puertas, porque el turismo pues está bajando la cantidad de visitantes que llegan a Panamá.
En el 2007 se elaboró el plan, la Autoridad del Turismo de Panamá, en ese tiempo el IPAT, elaboró un plan de desarrollo turístico sostenible, la cual su objetivo era potenciar y racionalizar el sector turístico en el horizonte temporal del 2020, del año 2020, generando un aumento sustancial de ingresos y empleo en el turismo tanto en el conjunto nacional como en sus provincias y comunidades locales. O sea, el Plan Maestro de Desarrollo Turístico se estableció para desarrollar zonas y áreas potencialmente ya turísticas para poder elevar su condición de desarrollo e ingresos económicos y, lógicamente, que campo de trabajo en todas esas áreas. Sin embargo, este punto que dice aquí que generando un aumento sustancial de ingresos y empleo del turismo en sus provincias, no se está viendo, no se está observando. La observación es una de las primeras características que uno ve para poder empezar una investigación. Esto, lógicamente, que tiene que ser todavía sustentado en la investigación, pero como mi investigación está comenzando, estamos en proceso de. Entonces, la ley, sumado a esto, la ley 37 de descentralización de los municipios dice, en uno de sus artículos, promover un desarrollo local sostenible para mejorar la calidad de vida, reduciendo los niveles de pobreza y marginalidad, en especial entre las mujeres, personas con discapacidad, indígenas y otros grupos vulnerables en atención prioritaria, garantizando igualdad de oportunidades. Estos son uno de los objetivos de la ley de descentralización. Una de las actividades que ayuda o que mejora la calidad de vida de personas con discapacidad, indígenas y personas vulnerables, porque pueden trabajar dentro de un área, es la actividad turística. Porque la actividad turística, el desarrollo de la industria turística, hay campos de empleo, si se desarrolla bien, para personas con ningún nivel educativo hasta el nivel más alto. Hay una diversificación de trabajo, tanto directo como indirecto. Esto lo cumple bien un desarrollo, adelante, el anterior, esto lo cumple bien un desarrollo turístico y está dentro de la ley de descentralización, pero hay una controversia dentro de la junta directiva de la ley de descentralización. Hay diversas instituciones del gobierno estatales, pero no está la Autoridad del Turismo de Panamá dentro de esa ley de descentralización. Entonces estamos trabajando separadamente. En otros países el turismo se desarrolla, se desarrolla en conjunto, integral, con lo que son los municipios y con lo que es la autoridad o la institución del turismo en esos países. En el caso de nosotros trabajamos totalmente separados, pero las comunidades, como dice ahí, desarrollar actividades en las comunidades, es importante que se trabaje en conjunto. Por lo tanto, mi planteamiento del problema es en qué medida las estrategias de crecimiento pueden influir en el desarrollo socioeconómico de los municipios turísticos de la región de Azuero. ¿Por qué la región de Azuero? ¿Por qué escogimos la región de Azuero? Porque es una de las regiones que más diversidad de oferta turística presenta dentro de todo el país, ¿sí? Entonces, los antecedentes de autores que escriben en artículos científicos que sustentan esta investigación, lo podemos ver aquí. Por ejemplo, Rodríguez Valenzuela, en su artículo científico Gestión Local del Turismo, el municipio y su rol en el desarrollo turístico de Chile, dice que el turismo es un factor clave para la gestión local del turismo. El municipio, perdón, es un factor clave para la gestión local del turismo. El desarrollo del turismo en los diversos territorios tiene un actor relevante en ámbitos vinculados a la gestión, planeación y desarrollo de esta actividad a nivel local. Entonces, esto nos comprueba esta actividad que es bien importante que se lleve en conjunto. Igualmente, Serrano Pérez y Manjarres Campos, en su título de artículo científico, dice: turismo armónico como alternativa sustentable para una comunidad en el Estado de México. Dice que el trabajo es proponer el desarrollo turístico en el municipio de Osolotepec
Estado de México como alternativa para impulsar el mejoramiento en las condiciones de vida de la población, como el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. Igualmente, López Tubía y Eva María, en el título de tesis doctoral, Implicaciones ambientales y territoriales de la ordenación de los recursos turísticos, indica que los recursos turísticos son el motivo de desplazamiento turístico y sin ellos no existiría el producto turístico. Pueden ser naturales como el clima, el paisaje, las playas, montañas, históricos, patrimoniales, como los monumentos, museos, o intangibles como el folclore y los festivales. Entonces, esto me apoya de que esa región que fue escogida para la investigación, pues es aceptada, porque estas son las características, todas las características que tiene plasmado nuestra región de Azuero. De ahí entonces, pásala. En el caso de las actividades culturales, para Marujo, dice que el turismo de evento es uno de los segmentos que más se destaca en la actividad turística y puede ser considerado como una de las actividades económicas más importantes del mundo globalizado. Lógicamente, las actividades, como en el caso de la feria, el Festival de la Mejorana, la actividad de la fiesta de Santa Librada, el desfile de las 1000 polleras, todas estas actividades ayudan a tener un crecimiento económico dentro de la región. Sin embargo, hay otros municipios u otras zonas, mejor dicho, otras comunidades que están en otros municipios que no tienen actividades y que hay que incorporarlas para poder atraer visitantes tanto nacionales como internacionales. Y de la misma manera, el autor Balduino indica que los eventos son importantes para el turismo porque atraen personas de otras regiones que permiten incentivar la economía local y enriquecer la vida cultural de la ciudad donde se realizan. Entonces vemos que todas estas actividades turísticas, tanto los productos o los atractivos naturales como de actividades que las personas participan o se crean, porque a veces hay actividades como el Festival de la como el Festival de las 1000 polleras, que fue algo que se creó en Panamá para atraer visitantes y que después pues un diputado se lo llevó para las provincias centrales. Es algo que se creó, pero que ha ayudado a incentivar la economía de la región. Bien, igualmente Márquez Román, dentro de su artículo científico Planes de Dinamización y Excelencia Turística versus Municipios Turísticos, dice que los planes de dinamización turística también buscan la transformación de aquellos municipios cuya economía principal no se basa en el turismo, articulando diferentes actividades económicas. Esto indica que el turismo, al desarrollarse turismo en un área, puede haber otra diversificación de trabajo que está relacionada indirectamente. Por ejemplo, si se crean más hoteles, lógicamente que un productor de agricultura, un agricultor va a necesitar producir más un producto para poder suplir al hotel, por ejemplo, de tomates o lechuga o todo lo demás. Y a la vez él va a necesitar también más transporte y va a contratar más transportistas y así se va diversificando el campo de trabajo indirectamente. Y eso es importante para la economía de las personas que viven allí. Dentro de los objetivos tenemos que, nuestro objetivo entonces es proponer estrategias de crecimiento en los municipios turísticos que puedan influir en el desarrollo socioeconómico de las comunidades de la región de Azuero y establecer un modelo de trabajo integral para el desarrollo de los municipios turísticos de la región que permitan incrementar el desarrollo en sus comunidades. Y lo de integrar, entonces ahora vemos cómo entra la universidad en esta parte. Los objetivos específicos los voy a pasar por el tiempo que nos estaban diciendo que no hay mucho tiempo, así que voy a pasar los objetivos específicos. Pásala. Bien, ¿cuál es nuestro aporte? Nuestro aporte, ¿por qué? ¿Por qué aporte? Porque todavía no tenemos resultados. Estamos comenzando una investigación que probablemente pueda o no, se acepte o no la hipótesis, ¿verdad? Nuestro aporte es establecer un modelo de trabajo integral para el desarrollo de los municipios turísticos en la región que permitan incrementar el desarrollo socioeconómico en sus comunidades. ¿A través de qué? De desarrollo integral a través de clúster de turismo, o sea, el primer clúster lógicamente que tiene que ser
autoridad de turismo municipios, o sea, trabajar una estructura organizacional integral para poder entonces desarrollar estas actividades en conjunto, porque cada municipio sabe qué es lo que necesita para poder elevar la calidad de vida de sus habitantes. Y el segundo, lógicamente, que son los gremios, trabajar con los gremios, la Cámara de Turismo, la PATEL, la PAVID, etcétera. Pero también aquí entra el apoyo con la Universidad de Panamá. Uno, a través de sus carreras. En la región de Azuero tenemos, en el CRU de Azuero, tenemos la carrera de, dos carreras, que son la de turismo ecológico y también está la de turismo cultural, creo que es, ¿verdad? Sí, la de turismo, licenciatura en turismo cultural. Y en la región, y en el CRU de Los Santos, en el CRU de Los Santos, entonces existe la geográfica ecológica, pero también está la administrativa. Entonces tenemos la carrera, tenemos la estructura para poder aportar el recurso humano que se necesita. Y allí, pues, dependiendo de la investigación, se puede planificar nuevas carreras o se puede reforzar la que existe, mejorando los planes de estudio dependiendo de las necesidades que tenga el mercado. A través también de los proyectos de extensión que la universidad ofrece dentro de sus capacitaciones y principalmente en la labor de servicio social. Yo fui coordinadora 6 años de servicio social de la Facultad de Empresas y Contabilidad, y entre tantos proyectos que presentaron los estudiantes, hubo uno bien impactante que fue que los estudiantes ayudaron a un grupo de campesinos en el área de Chilibre a crear su empresita de turismo rural. Y allí, pues, los compañeros, pues, las personas empezaron a trabajar sobre turismo rural y han quedado con su pequeña empresa donde les enseñaron a administrar la empresa, a crear los senderos ecológicos, qué les ofrecían en cuanto a alimentación a los visitantes, cómo es la atención a los visitantes, y entonces fue bien interesante. Entonces eso lo hicieron, pues, los mismos estudiantes en el área de servicio social. De allí, pues, quiero terminar con esta frase de este artículo científico de René Villarreal, que dice: estrategia de competitividad turística de la República Dominicana, donde indica que el turismo es el motor indiscutible del crecimiento económico y sobre todo una fuente importante de empleo, con amplio impacto en las comunidades locales. Se puede y debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población más pobre del país a través de su integración del desarrollo turístico. Por lo tanto, esta frase también aporta al proyecto, a mi proyecto, que es el trabajo integral entre autoridad, municipio de Panamá, Universidad de Panamá y los gremios. Muchas gracias. Y para finalizar esta mesa de ponencias, llamamos al profesor Leonel Guzmán y Enrique Mediweyer, que van a exponer sobre la ronda de capacitación a productores y familias de Garachiné, Manchuila, Ojo de Agua. Con ustedes, el profesor Wedermer. Sí, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para nosotros estar esta tarde compartiendo rápidamente, por el tiempo, ¿no verdad?, lo que es el proyecto de extensión, ronda de capacitación a productores y familias de Gariché, Manchuila y Ojo de Agua, área occidental de Chiriquí. Sus autores, el profesor Leonel Guzmán y mi persona, Enrique Wedemeyer. Queremos aprovechar que está el vicerrector aquí para decirle, pues, que este proyecto lo hemos prácticamente financiado el profesor Guzmán y mi persona por la escasez de recursos que hay, como se ha dicho, a través del Congreso para realizar proyectos de extensión. Igualmente hemos trabajado con otros profesores de la facultad, lo que son transformadores de alimentos y también ciencia de la familia, que nos dieron mucho apoyo como actores de esto. Igualmente los productores del occidente chiricano, de las antes mencionadas comunidades. Igualmente trabajamos con las amas de casa y con los jóvenes que asistían también a nuestros talleres. Aquí tenemos una localización del área de Manchuila, una serie de caseríos alineados, ¿no verdad?, en forma
vertical, y vemos adyacentes a ello pues las áreas de producción. Igualmente otra imagen satelital donde está el distrito de Bugaba, corregimiento de Santo Domingo, donde se realizó prácticamente nuestra investigación, un distrito con una superficie de más de 50.9 kilómetros cuadrados y sus coordenadas latitud y longitud que se presentan aquí presentes. A manera de introducción, la Universidad de Panamá en su artículo 214, a capítulo D, indica que los profesores de tiempo completo debemos realizar labores de extensión. Y realmente nosotros hemos cumplido con este artículo y tenemos una gran satisfacción, porque hemos ido a estas áreas y esta gente se ha comportado de una forma maravillosa. Igual que decía el profesor acá de la tercera edad, esto no tiene precio realmente. El orgullo que uno siente cuando va a la universidad y habla con ellos y lo capacita y realmente ellos responden. Los gobiernos definitivamente a través de diferentes décadas no han dado respuesta al sector agropecuario. Como extensionistas, ¿no, verdad?, buscamos diseñar programas acorde con los productores, pero no hay dos productores iguales. Por lo mismo, buscamos entonces productores y amas de casa similares dentro de un dominio de recomendación. Estos productores tenían la caracterización de ser más que todo agrícolas y productores de especies menores y un dominio de recomendación de que eran productores de subsistencia. Prácticamente producían muy poco. Aquí vemos que hay una población de esta comunidad y de este corregimiento de 2.789 personas, de los cuales 1.420 son hombres y 1.369 son mujeres. Podemos hablar que había una equidad bastante de género entre hombres y mujeres. Siguiente. Objetivo: llevar los conocimientos de información de extensión agropecuaria extramuros de la universidad. Esto fue un requisito sine qua non para nosotros, salir del claustro universitario, ir, conversar con los productores, ver cuál era su problemática. Dentro del objetivo específico, aumentar la calidad de vida a través de la información y conocimiento que le íbamos a brindar a productores del occidente chiricano, capacitar a productores y amas de casas, no excluimos a las amas, vuelvo y digo, incluimos a las amas y a los jóvenes también que estaban allí. Capacitamos también, ¿no, verdad?, con nuevas técnicas agropecuarias, se les llevó técnicas muy simples que pudieran adoptar fácilmente. Y al final buscamos también incrementar el nivel económico de ellos a través de vender su excedente, es decir, que produjeran más para tener un pequeño excedente y venderlos también. Dentro de su metodología usamos, ¿no, verdad?, el diagnóstico participativo. Aquí fuimos a la comunidad y fueron los productores los que nos dieron el qué, cómo y cuándo querían hacer las cosas. Nosotros no les impusimos nada. Ellos fueron a través de este diagnóstico participativo los que nos comentaron qué realmente era lo que querían hacer. Utilizamos, ¿no, verdad?, el perfil de grupo donde se examinaron las características socioeconómicas de una forma cualitativa y cuantitativa del sector. La herramienta que utilizamos, ¿no, verdad?, fueron las herramientas de un flujograma de actividades donde se programaron los eventos y también se vieron esquemáticamente cómo se iban a realizar todas estas actividades. Hicimos censo de problemas, donde hicimos inventario de la comunidad, los problemas de los cultivos y otras actividades. Y por último, un diálogo con grupos enfocados, donde nos reunimos con grupos bastante reducidos, donde ellos nos daban información muy rápidamente y exponían la problemática también que querían resolver. En este diagnóstico, ¿no, verdad?, participaron todos eran actores. Productores, amas de casa, jóvenes. Y realmente salieron cosas como que querían ellos, por lo menos, transformar. Bueno, mata un puerco, ¿qué puedo hacer con esa carne? Entonces llevamos la alternativa de transformarlos en chorizo, cómo lo podían ahumar, con profesores de transformación de alimentos. Igualmente, las conservas. Bueno, yo tengo fruta, vegetales, ¿qué puedo hacer? Bueno, llevamos a la profesora Yolanda de Vázquez para que le enseñara cómo conservar estos alimentos. Igualmente, elaboraron vino de Nonin para poder venderlo. Se hicieron huertos caseros, se hicieron
cría de pollo. Este proyecto lleva más de 4 años. Y para entonces, la bibliografía, pues utilizamos para este marco metodológico 80 herramientas y el Censo Agropecuario de Panamá. Los resultados y conclusión realmente lo va a ver mi compañero, el profesor Leonel Guzmán. Bien, rápidamente porque es tarde ya y yo creo que nos queda muy poco público. Vamos a hacer un resumen rapidito, todo incluido. Empezamos primero con una capacitación en uso y manejo responsable de agroquímicos. Y fue mucha participación, incluso hubieron personas ya más de casa que se dieron de cuenta que habían productores que tenían altos niveles de químicos en la sangre y se les recomendó pues que fueran al centro de salud a verificarse. Las personas allá no siguen las recomendaciones. Posteriormente se dio una capacitación en confección de huertos caseros, donde participaron hombres y mujeres. Ahí no excluimos a nadie, incluso a los jóvenes se les enseñó a hacer de una manera muy sencilla los semilleros, los viveros, y estamos viendo los resultados que tuvimos en ese entonces. Otra capacitación fue preparación y conservación de alimentos, donde se le enseñaba a las amas de casa y los productores a preparar conserva, como se aprecia ahí. Ahora se me aceleró mucho. Donde se aprecia pues los diferentes productos que elaboraban con la profesora Yolanda, que primero ella indicaba y daba las instrucciones y después conjuntamente cada uno de ellos hacía su propia parte. Una vez que se tenían terminados los productos, entonces se repartían entre ellos. Conclusiones en general. El programa, en ese caso, estamos hablando específicamente de Gariché, que fue una de las comunidades seleccionadas, porque hemos seleccionado hasta ahora 3 comunidades, Gariché, Manchuila y la última que estamos trabajando este año que se llama Ojo de Agua. Y ahí se encontró que logramos hacer 8 huertos caseros, fueron distribuidos por grupos para mejorar, diríamos, la eficiencia nuestra, porque somos nada más nosotros 2. No hay facilidades para llevar estudiantes que se incorporen como práctica o las mismas clases de extensión. Entonces se hace muy difícil. Debido a la inclemencia del tiempo, nada más resultaron, a final de cuentas, 2 huertos con éxito donde se pudo obtener todos los productos que se habían desarrollado, pero sin embargo, pues se logró cosechar los productos que ustedes ven. Adelante. Igualmente tuvimos un 75% de alcance en lo que fueron las metas de lograr. Esperábamos 75 participantes, pero logramos tener 56. Eso nos llevó también a que nos sintiéramos un poco más animados y incorporamos entonces la comunidad de Manchuila para continuar nuestro programa. Creamos conciencia muy importante en el manejo de agroquímicos. Incluso hubieron productores que le dimos el apoyo y el asesoramiento para adecuarse con el equipo necesario y hacer mejores aplicaciones en sus campos de cultivo. Y lógicamente que fue un impacto para nosotros y para ellos, porque gran cantidad de amas de casa incorporaron el cultivo en huertos caseros y la cría de pollos en sus casas como una alternativa. Hay programas que están llevando de 30 en 30 y 30 y van sacando y van vendiendo esos pollos, con lo cual también se hacen de un ingreso adicional para la casa. De ahí nos pasamos a Manchuila. En el caso de eso también tuvimos la misma charla en uso manejo de agroquímicos. Vemos las fotos rápidamente. Crianza de pollo a nivel casero también lo desarrollamos ahí. Y estuvimos en el caso, aguántale, en Manchuila que hicimos en la escuela. Se nos pidió, cuando la escuela vio que estábamos haciendo con los productores y las amas de casa, nos pidieron también que hiciéramos crianza de pollo y logramos conseguir, porque nosotros trabajamos con donaciones de diferentes empresas privadas, logramos conseguir los materiales para 100 pollos para la escuela, que desarrollamos con los niños de 5º grado, pero se sumaron los de 6º y los de 4º. Eso fue de tremendo negocio ahí con los muchachos. Desgraciadamente, no pudimos ver el final del proyecto
porque una vez que tuvieron los pollos listos, no sabemos qué pasó. En la última gira que íbamos a llegar, resulta que los pollos desaparecieron. Dice que los mataron y que los repartieron entre los maestros. No sabemos por qué, porque los pollos eran para el huerto, para el comedor de la escuela. Y no sabemos qué pasó. Bien, también conseguimos unas donaciones, donde conseguimos un abanico de pie para la oficinita de las secretarias y 2 abanicos de techo para el salón del 5º grado, que era supuestamente el salón que habían elegido para que participaran. También hicimos huertos caseros en la comunidad de Manchuila. Ahí van a ver que más o menos son las mismas caras que van a estar participando. Y se elaboró el famoso vino tónico de Noni. Nosotros desarrollamos ese vino, que no es un vino, pero lo desarrollamos con los estudiantes de la facultad y estamos promoviendo que las comunidades, exactamente, tiene propiedades muy benéficas, y como el Noni como tal no ha tenido aceptación, conjuntamente con los estudiantes de procesamiento de alimentos y de mercadeo, logramos desarrollar un proceso que le permite preservarlo de manera lo más natural posible, y solamente se toma una cucharadita diaria, ¿verdad? Sin el olor ni el sabor que tiene el Noni en forma de chicha. Y entonces eso nos llevó un poquito más de tiempo, porque hubo que hacer varias sesiones para lograr que se desarrollara el proceso en sí y que tuviera el producto terminado. Aquí vemos cuando se estaba preparando la fruta. Posteriormente vino el llenado de botella. Pásale. El llenado de botella para sacar el jugo. Posteriormente la extracción del jugo y el procesamiento para envasarlo y ponerlo a fermentar de una manera artesanal, como ven ahí. Y al final de cuentas se dejaba añejar un poco tiempo y se sacaba, se filtraba y se embotellaba. Igualmente se trabajó en conserva de vegetales, y en este caso hubo más participación, digamos. Aquí vemos a todos los grupos trabajando, elaborando. La que está de espalda de la profesora Yolanda, que es la que nos acompaña siempre en el caso de conserva de vegetales. Sigamos. Y la que vienen después, ya el final del producto terminado, como ven aquí, sellados y todo. Todo esto lo hacen los señores y las señoras. Ahí no es la profesora solamente, ¿verdad? La siguiente, vemos cómo se elaboraron todos esos envases y posteriormente se reparten entre ellos mismos. Al final de cada proyecto, cada año, entregamos certificado a todos los que participan. Aquí nos presentamos una que otra foto de uno de los jovencitos que participó, que completó en Manchuila. Para nosotros fue orgulloso, él nunca falló, participaba en todo. Aquí vemos el grupo que terminó. En el caso de vino tónico de Noni, sí, terminaron pocos porque se desanimaban cuando no podían obtener el vino. Entonces se enfriaban y estos fueron los que terminaron. ¿Cuál fue el impacto en Manchuila? Tuvimos que se lograron capacitar 17 en total, que siguen trabajando, produciendo pollo, produciendo sus hortalizas para su casa. Solamente 2 personas siguen haciendo vino, pero como se les complica tanto y la cosecha de vino es de Noni es por temporada, entonces ellos tienen que parar. Así que entonces ahorita mismo no están haciendo nada. Y por el otro lado, pues de que constantemente fueron 15, de esos 15 solamente fueron 12 que continuamente tuvieron en este programa último. Con esto pues les damos las gracias, esperamos que